La noche en San Pedro Tlaquepaque era un manto espeso de estrellas titilantes, pero en la milpa de la familia Méndez, algo más brillante competía con ellas. Diego, de 12 años, no podía dormir. La fiebre le quemaba la frente y el insomnio lo empujaba a mirar por la ventana. Las cigarras cantaban su letanía monótona, pero de repente, un zumbido grave, como de 1000 abejorros gigantes, rompió la quietud. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, captaron un destello rojizo entre los altos tallos de maíz. La curiosidad, más fuerte que el miedo, lo arrastró fuera de su cama, descalzo, hacia el umbral de su casa de adobe. El aire se volvió eléctrico. El zumbido se intensificó, vibrando en sus huesos. Diego se cubrió los ojos con la mano. Una luz cegadora, de un blanco iridiscente, emergió del maizal, proyectando sombras fantasmagóricas que danzaban en la tierra. Era un objeto, liso y oscuro, de forma inusual, que flotaba a pocos metros del suelo. Del objeto descendió un rayo de luz azul pálido que lo envolvió. No sintió dolor, ni frío, ni calor, solo una extraña sensación de ligereza, como si su cuerpo se disolviera en el aire. Susurros incomprensibles, como canciones de otro mundo, llenaron su mente antes de que todo se volviera oscuridad. A la mañana siguiente, el sol ya picaba con fuerza cuando su madre, Elena, lo encontró desmayado junto a la ventana. El miedo le retorció el estómago. ¿Pesadilla? No. Su pijama estaba cubierto de tierra y enredada en sus cabellos había un pequeño fragmento de metal liso, de un color gris metálico que no reconocía. Lo guardó en su bolsillo sin pensarlo mucho. Diego se despertó sobresaltado, con los ojos desorbitados. «Mamá, eran ellos. Me llevaron», gritó, y su voz infantil se quebró en un sollozo. Elena, tratando de calmarlo, le acarició la frente. «Fue un sueño, mi vida. La fiebre te hizo delirar». Pero Diego sabía que no lo fue, y la incredulidad en los ojos de su madre fue el primer puñal. Los días que siguieron fueron una tortura para Diego. Intentó describir lo que vio a su padre, Miguel, un hombre pragmático que cultivaba la tierra con la misma tenacidad con la que se aferraba a la lógica. «Hijo, ¿estás seguro de que no fue un sueño muy real? A veces la mente juega trucos», le dijo Miguel con una sonrisa forzada, mientras revisaba las hojas de sus magueyes. Su hermana mayor, Sofía, una adolescente absorta en sus libros de preparatoria, simplemente lo ignoró, murmurando algo sobre fantasías infantiles mientras se pintaba las uñas. La noticia de su delirio se esparció por el pueblo como la pólvora. En la escuela, sus amigos lo veían con una mezcla de lástima y burla. «Ahí viene el loco de los marcianos», le susurraban por lo bajo. Su mejor amigo, Pedro, un chico gordito y risueño, intentó defenderlo al principio, pero la presión de los demás pudo más. Incluso la maestra Gloria, una mujer de corazón noble pero mente estructurada, le sugirió leer más libros de ciencia para distinguir la realidad de la ficción. Diego se sentía solo, incomprendido, como si una barrera invisible lo separara del mundo que antes conocía. El pequeño fragmento de metal que encontró en su pijama se convirtió en su único confidente, su única prueba. Lo escondía debajo de su almohada. Lo tocaba por las noches, sintiendo una conexión inexplicable con el más allá. Sin embargo, su soledad se acentuó. La incredulidad de los demás lo estaba carcomiendo por dentro, y la pregunta que no dejaba de resonar en su cabeza era: ¿por qué nadie le creía? Mientras Diego se sumergía en su propio aislamiento, Sofía lidiaba con sus propios demonios. Su sueño era estudiar en la Universidad de Guadalajara, una meta que parecía inalcanzable para una chica de San Pedro Tlaquepaque. Cada noche, escondida bajo sus sábanas, estudiaba para el examen de admisión, ignorando las burlas de sus amigas sobre sus ambiciones ridículas. Sentía el peso de las expectativas de su familia, la necesidad de ser alguien más allá de la milpa y el rancho. La obsesión de Diego con los ovnis la exasperaba. Lo veía como una distracción, un capricho que consumía la atención de sus padres y desviaba los pocos recursos que tenían. Un día, mientras buscaba un lápiz en el cuarto de Diego, Sofía tropezó con un libro de astronomía viejo y desgastado debajo de la cama de su hermano. Había dibujos de constelaciones, planetas y, para su sorpresa, una sección dedicada a fenómenos no identificados. Una pequeña libreta asomaba entre las páginas, llena de dibujos infantiles, naves espaciales, seres de ojos grandes y un símbolo recurrente, una especie de espiral concéntrica que parecía girar.
Dentro de la libreta, encontró el fragmento de metal que Diego guardaba con tanto celo. Lo sostuvo en su mano, sintiendo una extraña vibración. Era ligero, frío al tacto, y brillaba con una luz tenue cuando la luz del sol lo alcanzaba. Una punzada de duda, pequeña al principio, se instaló en su pecho. ¿Y si Diego no estaba mintiendo? ¿Y si lo que vio era real? La idea la asustó, la confundió. ¿Podría algo tan extraordinario ocurrir en su pequeño y predecible mundo? En ese instante, su perspectiva comenzó a cambiar, un viraje lento pero innegable. Movida por una curiosidad incipiente, Sofía comenzó a investigar en secreto. Visitó la biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento y casi olvidado, buscando libros sobre astronomía y fenómenos inexplicables. Para su sorpresa, encontró recortes de periódicos viejos, algunos de décadas atrás, que hablaban de avistamientos extraños en la región. Había historias de luces misteriosas en el cielo, de animales asustados y de relatos susurrados de gente del cielo que visitaba las comunidades. El fragmento de metal se convirtió en su obsesión. Lo llevó a la ferretería del pueblo, al viejo don Ramiro, para que lo examinara. Don Ramiro, un hombre parco en palabras, lo estudió con una lupa y sacudió la cabeza. Nunca había visto un metal como este. Mija, no es de por aquí. Mientras Diego se sumergía en su propio aislamiento, Sofía lidiaba con sus propios demonios. Su sueño era estudiar en la Universidad de Guadalajara, una meta que parecía inalcanzable para una chica de San Pedro Tlaquepaque. Cada noche, escondida bajo sus sábanas, estudiaba para el examen de admisión, ignorando las burlas de sus amigas sobre sus ambiciones ridículas. Sentía el peso de las expectativas de su familia, la necesidad de ser alguien más allá de la milpa y el rancho. La obsesión de Diego con los ovnis la exasperaba. Lo veía como una distracción, un capricho que consumía la atención de sus padres y desviaba los pocos recursos que tenían. Un día, mientras buscaba un lápiz en el cuarto de Diego, Sofía tropezó con un libro de astronomía viejo y desgastado debajo de la cama de su hermano. Había dibujos de constelaciones, planetas y, para su sorpresa, una sección dedicada a fenómenos no identificados. Una pequeña libreta asomaba entre las páginas, llena de dibujos infantiles, naves espaciales, seres de ojos grandes y un símbolo recurrente, una especie de espiral concéntrica que parecía girar. Dentro de la libreta, encontró el fragmento de metal que Diego guardaba con tanto celo. Lo sostuvo en su mano, sintiendo una extraña vibración. Era ligero, frío al tacto, y brillaba con una luz tenue cuando la luz del sol lo alcanzaba. Una punzada de duda, pequeña al principio, se instaló en su pecho. ¿Y si Diego no estaba mintiendo? ¿Y si lo que vio era real? La idea la asustó, la confundió. ¿Podría algo tan extraordinario ocurrir en su pequeño y predecible mundo? En ese instante, su perspectiva comenzó a cambiar, un viraje lento pero innegable. Elena, la madre de Diego y Sofía, notó el cambio en sus hijos. Diego, aunque aún retraído, hablaba más con Sofía, y Sofía, para su sorpresa, pasaba menos tiempo con sus amigas y más tiempo con su hermano. Una tarde, mientras tejía un rebozo, Elena recordó las historias de su abuela Elara, una anciana sabia y misteriosa que hablaba de los que vienen de las estrellas. La abuela Elara, que había vivido en una pequeña choza en las montañas, era conocida por sus conocimientos de hierbas y sus extrañas visiones. La familia, siempre práctica, había desestimado sus relatos como viejas supersticiones. Elena, impulsada por una intuición materna, buscó en un viejo baúl de cedo que su abuela le había dejado. Entre telas y recuerdos, encontró un amuleto antiguo, de obsidiana, con el mismo símbolo de la espiral concéntrica que Diego había dibujado en su libreta. También encontró un diario desgastado, con letras intrincadas y dibujos de constelaciones desconocidas. En una página, la abuela Elara había escrito: «Cuando las estrellas alineen, aquellos que observan regresarán. No temas, porque ellos traen conocimiento, no destrucción». Elena sintió un escalofrío. Podría ser que las historias de su abuela no fueran simples delirios, sino advertencias o incluso profecías. La posibilidad la asustó y la fascinó a partes iguales. Decidida a desentrañar el misterio, Elena le mostró el amuleto y el diario a sus hijos. Los ojos de Diego se iluminaron al ver el símbolo que había dibujado. Sofía, con una mezcla de asombro y escepticismo, leyó en voz alta las palabras de la abuela Elara. «Mi abuela creía en estas cosas», murmuró Elena, con una voz apenas audible. Decía que San Pedro Tlaquepaque era un lugar especial,
un punto de encuentro. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera asombrosa. Diego, animado por la incipiente fe de su familia, reveló que, durante su abducción, había sentido una conexión mental con los seres. No hablaban con palabras, sino con imágenes y sensaciones, transmitiendo un mensaje de urgencia, de un peligro inminente que se acercaba a la Tierra. Mientras Diego compartía su experiencia, el fragmento de metal que Sofía había encontrado empezó a vibrar en su bolsillo, y una luz pulsante, débil al principio, emanó de él. En ese mismo instante, una noticia de la radio interrumpió la quietud de la noche. Extraños patrones de luz habían sido avistados en el cielo sobre el volcán Popocatépetl. La voz del locutor sonaba nerviosa, aludiendo a fenómenos atmosféricos inusuales. Pero para la familia Méndez, aquello era más que un fenómeno. Era una señal. La profecía de la abuela Elara, los avistamientos, la experiencia de Diego, todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. La verdad, aunque aterradora, los unía. La noche siguiente, la familia Méndez se reunió en el maizal, con la abuela Elara de alguna manera presente en sus pensamientos. Miguel, aunque todavía escéptico, había accedido a ir, impulsado por la desesperación en los ojos de su esposa y el brillo inquebrantable en los de sus hijos. El fragmento de metal en la mano de Diego pulsaba con mayor intensidad, irradiando un calor suave. La luna, un disco pálido en el cielo, parecía más grande de lo usual. De repente, un rayo de luz verde brillante cruzó el firmamento, seguido por otros, creando un espectáculo sobrecogedor. No eran estrellas fugaces, sino naves, muchas de ellas, moviéndose con una agilidad imposible. Diego cerró los ojos y se concentró. Las imágenes y sensaciones que había experimentado durante su abducción volvieron con una claridad impactante. Eran mensajes de advertencia. Una amenaza se acercaba, una entidad oscura que buscaba consumir la energía de los planetas. Los seres que lo habían abducido no eran una amenaza, sino protectores, guías. La abuela Elara había estado en lo correcto. De repente, la luz del fragmento de metal se intensificó, creando un haz de luz que se proyectó hacia el cielo. Las naves respondieron, acercándose lentamente. No eran hostiles. Un mensaje telepático, más claro esta vez, inundó la mente de Diego. Los ayudaremos. Únanse a nosotros. Una de las naves descendió, revelando una compuerta. La tensión era palpable. Miguel se aferró a Elena, pero sus ojos estaban fijos en el cielo, sin poder creer lo que veía. Sofía, con la mano en el hombro de Diego, sintió una oleada de emoción y terror. La humanidad no estaba sola, y el destino de la Tierra podría depender de un niño y su familia. La compuerta se abrió, revelando un interior iluminado por una luz suave y difusa. Los seres, altos y delgados, de ojos grandes y oscuros, no mostraban agresividad. Uno de ellos, el mismo que Diego había visto en su abducción, extendió una mano huesuda hacia él. Diego, sin dudarlo, subió a la nave, seguido por Sofía, luego Elena y finalmente Miguel, quien, a pesar de su incredulidad inicial, no pudo abandonar a su familia. El interior de la nave era un laberinto de paneles luminosos y consolas con símbolos incomprensibles. Los seres, a través de la conexión telepática con Diego, explicaron su misión: advertir a la humanidad y ofrecer su ayuda para combatir la amenaza entrante. No eran invasores, sino aliados. La historia de Diego, inicialmente descartada como un delirio, se convirtió en el catalizador para la primera colaboración interplanetaria. La noticia de la existencia de vida extraterrestre y su inminente amenaza se esparció por el mundo. La humanidad, forzada a enfrentar una realidad que desafiaba sus dogmas, comenzó a unirse. Diego se convirtió en el puente entre dos mundos, un joven embajador de la Tierra. Sofía, con su mente aguda y su curiosidad insaciable, se dedicó a descifrar los símbolos y tecnologías alienígenas, convirtiéndose en una pieza clave en la alianza. Miguel, el agricultor pragmático, encontró un nuevo propósito en proteger a su familia y a su planeta. Elena, la madre amorosa, vio en todo aquello la realización de las visiones de su abuela, confirmando la sabiduría ancestral. El fragmento de metal, el primer contacto de Diego con lo desconocido, ahora brillaba con la promesa de un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La amenaza no había desaparecido, pero la humanidad ya no estaba sola. Y todo comenzó con un niño en un maizal, y las luces en la noche.